Buenos días. Agradecerles por su presencia en esta actividad que tenemos hoy con motivo del 31º aniversario del Decanato del Poblado. Es decir, estamos cumpliendo 31 años de haber sido creado y de haber iniciado nuestro trabajo. Hoy, como decano de posgrado, pues me corresponde mostrar un poco de todas las actividades que nosotros venimos realizando, y justamente hoy, pues con la presencia del ingeniero y magíster Luis Granda, vamos a tener una conferencia muy especial para un público muy selecto, porque esto es de verdad más técnico, distinta a las conferencias que hemos dado anteriormente. Ya se dio la primera conferencia sobre abordajes preliminares de la investigación científica y académica, y la segunda fue el pasado viernes, donde se tocó el tema de mercado de valores. Por supuesto, son conferencias totalmente distintas. En las próximas semanas, el próximo viernes, de mañana en 8 días, tenemos el aniversario, el día central del aniversario. Vamos a tener una misa de acción de gracias a las 9 de la mañana en la capilla de la universidad, y luego una conferencia también donde ya vamos a abordar el proyecto de investigación. Es decir, si anteriormente hablamos de los preliminares, ahora vamos a abordar un poco con más fuerza el proyecto de investigación científica. Realmente, pues, de allí se va a generar 3 talleres que van a ser acreditables para estudios de maestría o de doctorado. Es decir, viene una etapa muy buena. Luego, en la siguiente semana, luego de la próxima, la siguiente, vamos a tener una videoconferencia desde México, y en esa videoconferencia va a estar con nosotros el doctor Alexandro Escudero Naón. Él es un investigador muy calificado, tiene investigaciones nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, y además pues nos va a disertar sobre el tema de los posgrados, sus tendencias, cómo se están desarrollando los posgrados en algunas universidades del mundo, específicamente donde él más tiene experiencia en España, en Barcelona, España, donde hizo sus estudios de doctorado, y cómo se está desarrollando los estudios de posgrado en México. Eso pues es interesante porque vamos a tener una videoconferencia desde allá de una persona connotada, conocedora ampliamente del tema. Bueno, y luego vendrán otras actividades que no están confirmadas, pero las vamos a tratar de confirmar en el transcurso de los próximos días, y lo estaremos anunciando y dándole publicidad. Bueno, vamos entonces a lo de hoy. Luis Gerson Granda Afanador es el nombre del conferencista que tenemos hoy. Él es ingeniero mecánico, egresado de acá de nuestra universidad, y aparte pues tiene una maestría en ingeniería de gas de la Universidad de Zulia. Es decir, una persona conocedora ampliamente del tema que nos va a abordar. Aparte pues tiene más de 15 años de experiencia trabajando con equipos de desarrollo de proyectos de infraestructura en superficie de gas natural, es decir, conoce muy bien de su tema. Tienen estudios realizados, aparte de que ya le indiqué, del título de magíster y del título de ingeniero, un maestro acá como ingeniero mecánico, pues ha hecho otros estudios comparte también la parte docente, hizo el estudio de diplomado en componente docente con la Universidad de Zulia en Maracay. Domina, por supuesto, el español y también todo lo que es suficiencia en inglés técnico. Es decir,
pueden hacerle preguntas en inglés y pues. La experiencia, bueno, ha trabajado mucho en su campo a través de la empresa PDVSA y su principal fuerte ha estado en la exploración y producción de gas, todo el proceso que tiene que ver con ese trabajo. También pues ha trabajado con el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, ha trabajado con la Universidad la Universidad Sur del Lago, Maracaibo, y bueno, tiene muchos cursos en talleres, pero hay un curso de taller que a mí me llamó la atención bastante porque eso es muy bueno para todos los ingenieros y todas las personas que en un futuro se van a desempeñar en cargos de ese estilo, que tienen todos los cursos de ISO 9001 asociados con lo que son sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión en el contexto organizacional, enfoque de procesos de información documental, manejo de conflictos y asertividad, talleres de estimación de costos para la contratación de obras o servicios, política de seguridad en información. Y bueno, es un enamorado también del mundo de las tecnologías, tiene muchos cursos y ha trabajado con distintos tipos de software en simulación de procesos, por ejemplo, trabajó con el DICIM, ha trabajado con otros software importantes, la plataforma DOSIM, y bueno, también ha tutoriado trabajo de maestrías asociadas con su área de competencia, que es la parte de generación de gas. Por ejemplo, voy a nombrar una, evaluación del sistema de recolección de gas de baja presión del área del centro del lago, con la Universidad del Zulia. Es una tutoría que muestra que efectivamente la persona ha estado muy involucrada con todo esto de su área de competencia. Tienen ponencias en talleres, discursos dictados, muy asociados también con centralización de plantas de deshidratación de gas natural. Bueno, ya ustedes van a conocer un poco de ese proceso. Quiero dejar con ustedes al magíster y agradecer también a Joffre, que está acá, que también es ingeniero mecánico de la UNED y que también conoce el proceso. Le voy a acercar allá el micrófono. ¿Vienes para acá? Ah, bueno. Okay. Bueno, gracias y bienvenido, gracias por colaborar con nosotros, estimado magíster. Gracias. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Quería comentarles que los talleres de calidad son impartidos por la UNED, los recibí en la UNED como profesora de doña Lula. Ah, qué buenísimo. Entonces, con la extensión. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, gracias por venir. Esto es una oportunidad de cumplir dos cosas. Primero, acercarme un poquito a la universidad que me formó hace 22 años. Veo cara joven como siempre, me transporto en el tiempo. La verdad que es una emoción muy grande. Ojalá ustedes puedan, después de haber salido y de recorrido, poder llegar y transmitir algo, dejar algo. Veo conocido cuando era estudiante. Es muy gratificante esto. Y bueno, comencemos entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿De qué se trata este título que tenemos aquí? Vamos a ponerlo en contexto. Bien, tenemos un problema, básicamente tenemos un problema, lo vamos a asociar al tema que nos ocupa, pero es en general un problema que vamos a desarrollar un proyecto para resolverlo. Y en el camino, debido al tiempo que tenemos, pues vamos a ir limitando lo que vamos a transmitir, pero el objetivo es ese. ¿Cuál va a ser nuestra situación, nuestra visión global? Tenemos una red de gas natural de alta presión. ¿Cómo llegamos allí? Tenemos un campo petrolero, ¿verdad?, que lo tenemos produciendo, muchos pozos, ponemos en superficie ese petróleo viene ya sea con gas en solución o con gas libre, un pozo de gas perfectamente. Se recolecta, llega a unas instalaciones que se llaman estaciones de flujo, cuya función
es separar de manera mecánica, separar el crudo del gas por separación mecánica. Simplemente se va el crudo a una red de petróleo y nos quedamos con la red de gas. Esas separaciones en superficie son a presiones bajas a nivel de producción petrolera son 40 psig, 40 libras. Esa es una red de baja presión. De allí, debido a las grandes distancias que hay en estas redes, los campos petroleros son muy amplios, tenemos que elevar la presión para poderlas manejar o para poderlas transportar a los diferentes usos. Los pasamos, los recolectamos en los nodos. Vamos a ver ahora cómo se recolecta. Tenemos ciertos nodos de recolección para no concentrar todo en un solo punto, y a su vez esos nodos van a ir a plantas compresoras de gas. La función es elevar la presión para manejarlos o transportarlos. Esa es la red de descarga de las plantas compresoras, es la red que tenemos en este momento como estudio. ¿Por qué? Porque tienen un problema. ¿Cuál es el problema que tienen? Alta corrosión, alta rotura, tienen fugas, tienen pérdida de la fuga, por supuesto, tienen paradas de producción para hacer reparaciones, para hacer reemplazo de tuberías, tienen pérdidas de gas, tienen contaminación y, bueno, necesitamos solucionar ese problema. Para solucionar ese problema se plantea un proyecto. Ese proyecto, como lo vamos a tratar aquí, vamos a ver solamente las fases tempranas. ¿Qué hacemos en las fases tempranas? Determinar, delimitar el problema, ¿sí? Y en este momento les adelanto que el problema se detectó en el contenido de agua en solución que tiene el gas al ponerlo en superficie. Al ponerlo en superficie tiene gas en solución debido a las pérdidas de presión que tiene en el camino o a la misma compresión, al aumento de compresión y aumento de temperatura, es un proceso politrópico, y el gas es un flujo multifásico, pues podemos tener aumento de presión y aún así condensación de agua. De eso no vamos a hablar, pero ese es el fenómeno que sucede, ya sea descendiendo la presión y descendiendo la temperatura, tenemos agua libre, o en el proceso contrario también, comprimiendo y aumentando la temperatura también podemos tener. Al tener ese contenido de agua, entonces en adición con otros gases contaminantes, tenemos la situación del detonante de la corrosión. Fíjense, vamos a hablar de un proyecto en un área técnica específica y solucionarlo. ¿Qué es un proyecto? Vamos a usar un concepto textual de la norma. Es un proceso único formado por actividades, con fechas de inicio y finalización para lograr un objetivo, conforme a requisitos específicos técnicos, faltaría allí en ese concepto, pero son limitaciones de tiempo, costos y recursos. Más adelante vamos a ver que las decisiones estratégicas en función de los recursos pueden cambiar las decisiones a las que se llegue técnicamente en un proyecto. A grandes rasgos, un proyecto se puede desarrollar en tres fases. Las fases tempranas, que serían las que vamos a detallar en esta conferencia, las fases intermedias, que sería para los efectos de un proyecto de ingeniería, el desarrollo de planos de ingeniería básica, y las fases finales serían el desarrollo de ingeniería de detalle y la construcción, e incluso la puesta en operación para confirmar si las premisas originales se están cumpliendo después de todo el desarrollo del proyecto. Aún puesto en operación, el proyecto posiblemente no haya terminado. ¿Sí? Les hago esa énfasis de que el desarrollo de plano es una fase intermedia, porque ese concepto de proyecto es para todo, no es solamente para la parte de ingeniería. Un proyecto puede ser cualquier cosa de producto o servicio, que es muy importante tenerlo presente, que esta metodología no solamente es una metodología técnica de ingeniería. Bien, en las fases tempranas vamos a delimitar el problema. Delimitar el problema no siempre es sencillo, no siempre sabemos cuál es el problema. Quizás podemos saber cuál es la causa, pero podemos estar equivocados en la interpretación de la causa. Este es un paso muy importante de la delimitación del problema. Plantear unas posibles soluciones en una fase que vamos a denominar visualizar. Muy adecuado el nombre porque es una visión global del problema. Y una fase que llamamos conceptualizar cuando empezamos con el prediseño. Un diseño muy a grosso modo. En los proyectos de ingeniería normalmente se ataca por disciplinas. Tenemos, bueno, la disciplina proceso, que es muy asociado a la parte termodinámica del proceso en este caso, que es el gas, el manejo del gas natural. Tenemos el gas en ciertas condiciones, lo vamos a transformar para evitar que el gas me cause la corrosión y lo vamos a lanzar a una red de alta presión.
Entonces, en este caso, vamos a tratar el tema de procesos solamente para efectos de esta charla. Pero tenemos, bueno, la parte mecánica, si vamos a instalar unos equipos, tenemos equipos rotativos, equipos estáticos, tuberías, que son atribuibles a la disciplina mecánica, a la disciplina civil, las estructuras soportantes de las tuberías, ¿verdad? Las tuberías con flujo internamente son dinámicas, tienen vibración, tienen que tener fijaciones, y esa es parte del trabajo del ingeniero civil. La parte eléctrica, por supuesto, la alimentación, hay generación incluso en estos casos. La parte de instrumentación y control, que son las partes de medición de variables, de monitoreo de variables y de control de variables. En este caso en particular vamos a ver más adelante que el control, o se lo voy a mencionar al menos, que el control es sumamente importante, es muy decisivo. Vamos a hablar del proceso en realidad, pero en este proyecto el control es una parte muy neurálgica. Y la automatización y la tecnología, ¿sí? La interacción hombre-máquina, que es el nombre industrial que se le da al monitoreo de las variables en el computador, y bueno, otras apoyos tecnológicos que pueden haber. Bien, hablamos de que el desarrollo de modelos de un proyecto por fases, decidimos las 3 fases: intermedia, normal, básica, intermedia y final, pero dijimos una, ¿verdad? La fase de visualización. Esa, cualquiera de los autores que consigamos que tenga un proyecto estructurado por fases, va a tener más o menos esta misma estructura. La visualización, que es donde vamos a definir el problema, definir algunas soluciones. La conceptualización, que es donde vamos a dimensionar preliminarmente lo que vayamos a construir o a instalar o a servir. La definición, que es donde desarrollamos ya el proyecto en firme, con todos sus diseños, su parte de diseño. La implantación, que es donde hacemos la ingeniería de taller, si tenemos que fabricar en un taller, o la ingeniería de detalle, que es una fase previa. Y la construcción de la obra, y la operación, que es donde hacemos el monitoreo de lo que se diseñó, de lo que se pensó respecto a lo que se diseñó, y hacemos el feedback correspondiente. Bien, y esta, bueno, son otras fases que tiene la bibliografía, sí, que tiene el PMBOK, que es, digamos, la Biblia de diseño, propone esta segunda fase, y esta segunda manera de presentarlo, y esta otra más: identificar prefactibilidad, factibilidad, ejecución y operación. Esta se usa mucho a nivel de la empresa pública, corpoante, y ellos siempre hablan de la factibilidad del proyecto, y es cumpliendo unas fases previas que se llega a esa conclusión, y generalmente lo dejan hasta ahí. Hablemos del gas natural. Una definición también que está en el manual por excelencia del gas natural, que es el PGPCA. Es una mezcla de compuestos de hidrocarburos livianos en estado gaseoso, cantidades pequeñas de hidrocarburos líquidos en solución, gases inertes, o gases inocuos, lo llamaría yo, inertes también, pero para no entrar en conflicto con el concepto de inertes de la tabla periódica, contaminantes y agua que se encuentren en yacimientos, ya sea asociado al petróleo o libre en forma de agua libre. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos contaminantes? Esas sustancias que no son hidrocarburos, las sustancias que son con una estructura diferente al CH. ¿Sí? Livianas, ¿por qué? Porque cuando nosotros producimos, cuando separamos de manera mecánica, naturalmente, si tuviéramos compuestos hidrocarburos livianos de manera separada, son normalmente gaseosos y son fines. Esta sería como una estructura de un gas. Entonces, hasta los componentes livianos de 5 carbonos los tenemos gaseosos a presiones atmosféricas, digamos. Pero ya en esas condiciones ya tenemos líquidos que son también hidrocarburos, que son, aquí sería el contrario, hablábamos de petróleo que tenía gas en solución, aquí sería de gas que tiene petróleo en solución. Estas serían partículas en solución en el gas, sigue siendo gaseoso la mezcla. No gases inocuos que decimos aquí, porque el nitrógeno obviamente no es un gas inerte, el argón, hidrógeno, oxígeno son los gases no hidrocarburos que vienen en la corriente de gas también. Tenemos los gases agrios, que son parte de lo que vamos a tratar aquí, porque estos gases en combinación del agua son el detonante de la corrosión. Los gases agrios, que son el sulfuro de hidrógeno
y el dióxido de carbono en presencia de agua, a veces hasta solos, son los detonantes de la corrosión interna en los gases naturales, en las redes de gases naturales. Un gas con contenido agrio se denomina gas ácido, y gas agrio es el contenido puro, el gas puro. Contenidos azufrados, todo petróleo normalmente, por lo menos en Venezuela, tiene altos contenidos de azufre. Tenemos agua, que lo consideramos un contaminante en forma libre o en forma de vapor, ¿verdad? Y tenemos sólidos que serían como los sedimentos. Generalmente son los sedimentos que vienen arrastrados producto de que el yacimiento es una masa sólida o porosa de suelo y arrastra sólidos, ¿verdad? Arrastra finos, se llaman finos, ¿verdad? ¿Qué se llama tratamiento en el mundo del gas? Se llama tratamiento del gas a retirar los contaminantes, los que habíamos hablado, el CO2, el H2S y el agua. Hay procesos para retirar el azufre, hay procesos para retirar otros gases. Nosotros no tenemos, o tenemos muy poco mercurio en las corrientes. El mercurio es muy malo en las corrientes de gas natural, pero para nosotros no es problema. En Venezuela no hay mucha experiencia retirando mercurio. Tenemos entonces estos dos procesos como proceso bandera de tratamiento de gas natural. La deshidratación, que su propio nombre lo dice, es quitar agua, ¿verdad? Retirar agua. Y el endulzamiento, hablábamos que es un gas ácido, lo vamos a endulzar, ¿verdad? Es retirar el dióxido de carbono o el H2S, el sulfuro de hidrógeno, o los dos. Esos son los procesos de endulzamiento. Los procesos son por separado, un proceso de endulzamiento usualmente tiene las dos partes. Y de acuerdo con el uso que le vamos a dar al gas natural, el proceso podría requerir deshidratar, podría requerir endulzar o podría requerir los dos. Hasta ahora estamos poniéndonos en el contexto de lo que vamos a hacer, todavía no estamos desarrollando el proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos tratar el gas natural? Bueno, fíjense, aquí hay una relación de qué pasaría, un pequeño resumen de qué pasaría con estos contaminantes en una corriente. En este ejemplo, en esta conferencia nos va a molestar la presencia de H2 y H2S, de CO2 y H2S en presencia de agua con temperaturas en descenso. ¿Dónde tenemos temperaturas en descenso? En una red larguísima, ponemos en la entrada de la red un gas de alta presión y a una temperatura, digamos, controlada de 125 Fahrenheit, que es usualmente la temperatura de descarga de las plantas compresoras después de un proceso de enfriamiento que hay interno. Y comienza a andar la red y la red es muy larga, obviamente va a perder energía. Al perder energía tenemos una temperatura en descenso. Y cada paso de válvula que tengamos de regulación de presión va a tener un descenso de presión y va a tener un descenso de temperatura también. Esos descensos bruscos, generalmente, que son los pasos de válvula, generan los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son unas moléculas que se forman con el agua libre, o con el agua en saturación también se forman, con el agua libre, que encapsulan el gas, las moléculas pequeñas, el metano, encapsulan la molécula de agua y forman el hielo. Esto es catalítico muy rápido. Imaginemos la cerveza aquella bien fría cuando la agarramos arriba que se congela enseguida. Así podemos imaginar el proceso violento de congelamiento de la tubería, genera taponamiento. Si tenemos un gas de alta presión circulando por aquí y de repente le ponemos un tapón, podemos generar una catástrofe. Y catástrofe realmente, o sea, se destruye los equipos que están circulando, por lo que está circulando el gas. O tenemos taponamiento, o tenemos unas partículas de hielo a alta velocidad. El gas es compresible, se permite manejar a muy alta velocidad porque se permite manejar a muy alta presión. Imaginen un sólido circulando a alta velocidad, es una bala lo que tenemos en el juvenil internamente. Es catastrófico realmente tener hidráulica. Y lo podemos tener fácilmente como teniendo el gas tal cual se produce. Solamente con eso lo tenemos ya, podemos tener una tragedia en operaciones, no una tragedia humana. Y así tenemos diferentes combinaciones. Si solo tenemos gas, podríamos tener reducción del tamaño de la tubería. No están hechas, el circuito que estamos hablando no está hecho para manejar líquido. Tenemos entonces problemas en los equipos, no lo podemos meterle a un compresor líquido porque lo dañamos, lo ponemos a trabajar mal, aunque sean trazas de líquido. Tenemos algunas condiciones favorables, pero esto es
esporádicos y en pocas ocasiones. El pH es una condición decisiva para considerar si hay corrosión. Los contenidos de gases agrios también son una condición decisiva. Esa es la razón por la cual entonces tendríamos que tratar el gas natural. Aquí tenemos, a manera de ejemplo, esto es una formaciones de carbonato de calcio, algunas, las primeras, producto de alto contenido de CO2 de las tuberías. Aquí hay otras cosas, aquí hay otros sedimentos. El cambio de color en la sección transversal dice que no es una sola la causa de ese taponamiento. De todas maneras, el que diseñó esta tubería diseñó este diámetro y está utilizando este diámetro. Entonces aquí no hay capacidad, aquí se perdió capacidad de manejo de gas, ¿sí? Esto es un ejemplo tomado de la red de un tubo que es erosionado con partículas de hidratos. Y bueno, esto hace pérdida de espesor y por supuesto daño. Y esto es una pieza que falló producto de corrosión referente al azufre, al contenido de azufre, producto que es del H2S. Entonces aquí hay una tabla de parámetros que hay que controlar. Más adelante vamos a ver cuáles de esos parámetros usamos. Lo usamos casi todos en el análisis. Bien, la presión parcial, que es la manera de medir la concentración de una corriente de gas. Tenemos una corriente de gas que tiene diferentes composiciones, cada uno con su diferente fracción molar. Pero la fracción molar no es suficiente para el contenido, también tenemos que, para el impacto, también tenemos que hablar de la presión en función en combinación con la fracción molar, tendríamos entonces la presión parcial. Para los que ya vieron allí termodinámica, presión parcial es la fracción molar con la presión total, ¿verdad? Si tenemos contenidos de CO2 de presión parcial entre 7 libras y 30 libras, ya de 30 libras ya, olvídenlo, eso es corrosión segura, ¿no? Pero si tenemos de 7 libras, tenemos corrosión baja, hasta 30 corrosión moderada, de 30 una corrosión severa. Si tenemos por el contenido de CO2, ya el CO2 es un contaminante muy nocivo y muy impactante. Ya se habla ahí de partes por millón, ya no estamos hablando de fracciones molares grandes. Por eso las presiones parciales son tan bajas. Cuando tenemos este tipo de presión parcial, que está alrededor de 0,015 psi, tenemos entonces diferentes tipos de corrosión asociadas al azufre. Pues, para determinar cuál es el impacto entre el CO2 o el H2S en la corrosión, siempre, la mayoría de las veces, no siempre, la mayoría de las veces, en presencia de agua. No nos olvidemos eso, que es, digamos, el punto de vista principal, que es la deshidratación. Cuando tenemos entonces la relación CO2-H2S por arriba de 2000, podemos, en parte del análisis que vamos a hacer más adelante, podemos determinar que es referente al CO2 la corrosión, que es preferente al CO2. Y si la tenemos menor de 2000 es preferente al H2S. Las variaciones de temperatura, también la corrosión, siempre en cualquier modo de corrosión que sea, se incrementa con la temperatura. Mientras más caliente sea el sistema que está trabajando, más susceptible a la corrosión es. La velocidad del gas también, porque por aquello de los finos que se pueden filtrar y la erosión, ¿verdad? Y el pH. El pH también lo consideramos más adelante. Si el pH está entre 4 y 8, es inocuo, pero si lo tenemos por debajo del pH, un pH ácido es corrosivo. Si lo tenemos por arriba de 8, un pH alcalino también es corrosivo. Bueno, entonces, con ese contexto que tenemos de qué se trata un proyecto, qué tenemos en la red, qué podemos hacer por el gas que estamos manejando en la red, vamos entonces a hacer el proyecto. Vamos a comenzar el proyecto. En la fase visualizar, ¿qué hacemos en la fase visualizar? Determinamos estos puntos. Estos no son todos los puntos que se hacen en esa fase. De acuerdo al proyecto, requerirá unas o requerirá otras sobrarán aquí, pero en general podemos hablar de estas. Determinar los volúmenes de insumo, pusimos insumo para generalizar, de productos actuales y futuros. ¿Por qué esto? Normalmente en una infraestructura petrolera, Venezuela tiene el Sumaque, que fue el primer pozo, pero ya tiene en 1917, ya cumplió 102 años, 103 años y está operando. ¿Sí? Le habrán hecho reparaciones mayores, pero en general la infraestructura está. Entonces estas infraestructuras se tienen que considerar para manejos de producción futuras. No podemos manejar el gas que tenemos en el momento, tenemos que hacer proyección para hacer una buena dimensión.
Yo pongo el ejemplo cuando hablo de esto del Hospital Central, ¿no? El Hospital Central tiene desde los años 50 y tiene capacidad para atender la población tachirense aún. Debemos conocer la calidad de los insumos y la de los productos terminados. ¿Qué tenemos aquí? La calidad de los insumos, ya la vamos a ver, pero estamos hablando, ya estamos adelantando que tenemos un gas natural con contenido alto de agua y con contenido alto de gases contaminantes. Y necesitamos entonces en esta visualización determinar cómo va a ser ese producto terminado y con qué lo vamos a terminar. Hay que identificar correctamente el problema, es parte de lo que vamos a hacer en la visualización y es casi el tema entero de lo que vamos a hacer aquí. Vamos a identificar el problema. No basta con decir que tenemos gas y que tenemos corrosión, que necesitamos determinar qué nos causa la corrosión para poder aplicar el correctivo correcto, ¿sí? Hay estudios, hay investigaciones que no necesariamente están a la mano. Pudiéramos tener un equipo de operaciones monitoreando variables, pero a lo mejor la variable corrosión no la monitorea, ¿sí? La variable velocidad de corrosión o la variable contenido de trazas de hierro o la variable pH no la monitorea. Monitorea presión, monitorea temperatura, monitorea flujo. Pudiera ser, monitorea condensado, que ahí no está monitoreando solo agua, está monitoreando crudo también. Cuando se condensa toda una cantidad del espectro del contenido del gas. Elaboramos el alcance, ¿verdad? Y tenemos que decirle a quien va a financiar, a la empresa o a nosotros mismos, ¿verdad? Que no tenemos recursos ilimitados, ojalá, pero no los tenemos, saber cuánto nos cuesta el tiempo y cuánto nos cuesta el recurso humano y afectar. ¿Qué es lo que vamos a proteger? Al principio nos pusimos en contexto de la red de alta presión, pero la red de baja presión existe. Vamos a imaginarlo. Aquí tenemos una cantidad de pozos que no dibujamos, que tienen su producción con su petróleo y su gas, llega a estas estaciones de flujo, se separa el petróleo se va para otra red que no dibujamos, y tenemos entonces la red de gas. La red de gas es toda esta cantidad de tuberías, unas más pequeñas que no se dibujaron, que se concentran en estos nodos. En estos nodos es donde se hace la medición, donde se hace el control, donde se hace la inyección de químicos necesaria, donde se supone que vamos a hacer las instalaciones porque están en superficie, ¿verdad? Pero esos nodos entonces van a concentrar el gas hasta estas plantas compresoras que tenemos aquí, que las dibujamos por un circulito para no entrar en detalle. Aquí tenemos entonces la succión de la planta. Las plantas compresoras van a elevar la presión, ¿verdad? Y van a ir a la red, van a descargar a la red de alta presión. Pero esta red también se revisó. Como no influye, vamos a mostrar solamente las conclusiones. En la red de baja presión, la tasa de cosura es baja, los parámetros del gas no alcanzan los valores críticos y por lo tanto las fallas de corrosión interna son reducidas. ¿Qué significa? Que aquí esto no es parte del problema. Simplemente había que revisarlo. ¿Qué dijimos arriba? Delimitar el problema correctamente, ¿verdad? Vamos a la red de alta presión. Tenemos las mismas plantas compresoras, pero ahora la descarga. A la descarga tenemos igual, tenemos la red, ¿verdad? Tenemos unos nodos donde se está concentrando el gas y estos nodos tienen diferentes distribuciones. En este caso en particular es una red solamente de gas lift o gas de levantamiento. ¿Qué es el gas de levantamiento? El gas de levantamiento es un método de producción. Es un método de producción, tenemos un gas, usualmente se usa en áreas donde lo que vamos a pedir, la viscosidad del petróleo es alta o media, ¿sí? Consideramos 10, que es la viscosidad del agua, hacia abajo, 8, 7 en adelante, un petróleo pesado, consideramos de 10 a 18 un petróleo mediano y de 18 a 20 y tanto un petróleo liviano y 40 y tanto ya es gas condensado, ya ni siquiera lo llamamos petróleo. Pero aquí tendríamos un petróleo de mediano, de tipo mediano, no se nos afectamos, ¿sí? ¿No? ¿Seguimos? Bien, aquí tenemos un petróleo cuyo método de producción preferente es el gas de levantamiento. ¿En qué consiste esto? Tenemos el pozo, ¿verdad? El pozo en la tubería de producción tiene incrustadas a diferentes profundidades unas válvulas donde se inyecta gas. Ese gas ayuda a aliviar la columna de petróleo, ayuda a que por menor diferencial de presión, por ser más liviana, fluye y disminuye la presión en esa columna, en el pozo, no en el yacimiento, eso se inyecta en el pozo. ¿Qué sucede? Que tenemos entonces la diferencia de presión del yacimiento que permanece fija, ¿verdad? Con la presión que tenemos en la superficie disminuye
todo flujo de energía va de un diferencial de presión de una presión menor a una presión mayor, perdón, de una presión mayor a una presión menor, pero si ese diferencial es más grande, pues más fluye. Entonces eso lo que hace es mejorar la producción, aumenta la producción petrolera, inyectando gas en la tubería de producción. Tanto es así que hay toda una infraestructura funcionando durante decenas de años bajo ese método porque ha sido efectivo. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué tenemos? Un montón de equipos metálicos, ¿verdad? 20 múltiples aquí, 3 plataformas de empalme que cumplen más o menos la misma función, 500 kilómetros de tuberías a proteger que se nos están destruyendo de entre 4 y 12 pulgadas, tenemos 150 kilómetros de tuberías de 2 pulgadas que van de inyección a pozo, y ahí es donde se está generando el principal problema. En la red de gas de alta presión hay alta tasa de rotura, se causa fugas, se causa costos de reemplazo, pérdida de producción, y ese va a ser entonces nuestro problema. ¿Cómo sabemos cuál es el problema? Hay que determinar la causa raíz de las fallas, ¿sí? Revisamos la corrosión externa, eso es lacustre, ¿verdad? Tenemos agua por fuera de la tubería. Es importante la corrosión externa, vamos a evaluarlo. Para proteger la corrosión externa hay 2 sistemas que usualmente se usan. Es la protección catódica, que es instalarle un generador eléctrico, ya sea una batería o conectado a una red, que tiene una corriente que va en contraposición con la propia corriente que se genera producto de la electrólisis, de la corrosión, que tiene un extremo, digamos, que se oxida, otro que se reduce. Allí hay electrólisis, entonces esta corriente la contrarresta, ¿sí? Y la retarda considerablemente. O la revisión de los recubrimientos. Hay recubrimientos en los verticales, la tubería que viene es un lacustre, cuando conectan los equipos que están en superficie, ese vertical se reviste ya sea de neopreno, ya sea con una pintura anticorrosiva, o las tuberías que están en fondo, las más pesadas, se revisten de concreto. Las más livianas. ¿Cuáles son las más livianas? Por principio aquí, no necesariamente que sean más livianas, sino porque son diámetros grandes, entonces es un gran volumen de agua desplazado y la tubería flotaría. Hay que darle peso y ese concreto sirve como protección. Eso no tenemos. Si quisiéramos hablarlo, tendríamos que ir a la parte donde decimos tenemos que buscar apoyo en tecnologías o en estudios. No los tenemos. Ese es uno de los que no tenemos. El de las tuberías que están sumergidas, pero el de las tuberías verticales sí. Y la conclusión a la que se llegó es que los sistemas de protección catódica están correctamente instalados, correctamente diseñados y en general funcionan bien, con algunas fallas que son propias del alto número de sistemas de protección catódica instaladas y, bueno, en el retardo de cambiar una batería o en los hurtos. En el lago Maracaibo se da cualquier cantidad de robos y son capaces de robarse cables de alta tensión sumergidos con todo el riesgo de electricidad alta, de humedad y se roban. No se van a robar una protección catódica fácilmente. Bien, bueno, esto es la protección catódica. Este es el valor referencial de 850 milivoltios y aquí tenemos algunos que se superan. Desde aquí no estaban en negrita, pero no lo identifico. Sí, algunos, pero esto es solo una muestra de que en general está bien la protección catódica. La corrosión externa no es causa de falla. Vamos a la corrosión interna, que es el asunto. Todo nos llevó. Al principio lo titulamos que era deshidratación porque ya teníamos la conclusión, pero en realidad todo nos llevó a que decidamos que es deshidratación. Seguimos hablando de la corrosión interna. La corrosión interna tenemos varias maneras de evaluarla. Con la medición de la velocidad de corrosión, eso sí se mide. Tenemos estas pequeñas probetas que se instalan ya en la fase de construcción, se dejan esas pruebas, ¿verdad? Esas tomas para colocar estas probetas de este modo. Se les suelda una abridita pequeña con roca interna, un portaprobeta, y esta probeta está calibrada, tiene un peso específico, unas dimensiones específicas, y al tomar los valores, medir en 176 cupones de corrosión instalados, todos arrojaron velocidades de corrosión superiores a 73 milésimas de pulgada por año. Eso es mucho. El valor crítico para corrosión es 1 milésima de pulgada por año. Entonces, ¿cómo se evalúa? Bueno, la probeta tiene un peso ya calibrado, un peso inicial, con un peso final. Después de 30 días se saca nuevamente la probeta, se pesa y por aquí con una relación que está en unidad inglesa,
y tiene que ver con las dimensiones de la probeta, A es área y T espesor, y un factor de conversión y la densidad del hierro con el que, del acero con el que está construida la probeta, da una velocidad de corrosión. Mayores a 73, todas las pruebas. La corrosión interna es un factor decisivo. ¿Sí? Ya con eso podemos determinarlo. Sin embargo, hay más pruebas. ¿Sí? Esta es la prueba de contenido de hierro en las muestras del gas. Generalmente esa muestra se hace en las descargas de las etapas, interetapas en la planta compresora. Y esta es la muestra de pH. Esas muestras arrojaron estos resultados. Por traza de hierro tenemos considerables valores altos, ¿verdad? Pero por pH no, por pH estamos en el rango. Entonces, esto del pH va a ser un factor decisivo en la toma, va a ser un factor muy impactante en la toma de decisiones. Vamos a ver más adelante que a pesar de contener dióxido de carbono en altas cantidades, tenemos un pH bajo y por los parámetros que vimos al principio, que los vamos a repetir ahora, estamos bien en los parámetros. Entonces podemos evitar retirar el CO2. Seguimos delimitando el problema, ¿verdad? Delimitando la causa. La causa de corrosión interna. Esta es una de las más importantes, de evaluar las características del gas en los nodos principales. Los nodos principales son los nodos donde hay concentración de varias corrientes, donde hay cambios de presión o temperatura, o sea, donde hay válvulas que envíen a otra presión y a otra, por efecto de la caída de presión, a otra temperatura, y son principalmente nuestros clientes. Nuestros clientes son los pozos de gas, la válvula de alimentación de gas al pozo. Y las condiciones mínimas del gas. ¿Para qué? Para que no suceda la corrosión. Ya vamos a ver cómo debe adecuarse eso. Bien, esta es la composición del gas real que había en esa red. El gas que se va a esa red se alimenta en 3 plantas compresoras, tiene este flujo que se pone en la red, 210, 170, 460 millones de pies cúbicos estándar día, a esta presión y a esta temperatura. ¿Sí? Este es el contenido. Esto se hace, se toma una muestra en una bombonita muy bien purgada, para que no tenga trazas de nada. Se toma una muestra de gas, se lleva a un laboratorio donde hay un cromatógrafo. El cromatógrafo tiene todos los reactivos para hacer esta muestra y caracterizar el gas. Aquí hay un cromatógrafo en la planta de vigía, pero es para líquido, para gasolina. Esa planta le hace, me da información para defender a mi gremio, ¿verdad? Le hace prueba a la gasolina 4 veces al día. Ya lo dice, 4 veces al día. Le dice que viene contaminado, no lo creo. En fin. Fíjense, el CO2 tiene 6% molar en la corriente del gas. Es muy alta esta concentración de CO2. El H2S tiene este valor, hablemos de partes por millón, 8 partes por millón, 6 partes por millón, 10 partes por millón. Pudiera ser alto también. El nitrógeno no nos importa, el agua sí nos importa, pero más adelante vamos a hablar del agua porque la fracción molar no da visualmente el decir si es mucha o poca. En todo caso es mucha. Este gas viene por procesos mecánicos, naturalmente. Se produjo, se puso en separadores, el líquido que se sacó era el que se produjo naturalmente, se comprimió, los compresores tenemos que pasar de 40 libras a 1800 libras, se genera muchísima temperatura, no se puede hacer en una sola etapa, hay que comprimir parcialmente, enfriar y volver a comprimir, y en ese enfriamiento se genera líquido y hay que retirarlo. Entonces sería compresión, separación de líquido, enfriamiento, compresión. ¿Sí? Entonces ahí ya retiramos, cuando estamos recibiendo este gas, ya retiramos todo el agua libre, está exactamente saturado. Este es el valor con el que este gas en estas condiciones está saturado. Para introducir un concepto que vamos a ver en adelante, este gas está en su punto erosivo. El punto erosivo de este gas es 125 grados centígrados. Y tenemos aquí otra cosa que no habíamos considerado al principio, pero que es muy impactante. Aquí tenemos unos hidrocarburos aromáticos, el benceno, el tolueno, el benceno. Sileno, mileno no tiene. ¿Sí?
Estos gases en superficie, estos gases a nivel humano son cancerígenos. Cuando una corriente de gas trae estos gases hay que eliminarlos. La manera de eliminarlos es, o por su contenido no se pueden producir industrialmente, al menos aquí, hay que quemarlos. Al quemarlos, como son hidrocarburos, hacen combustión y generan los productos de combustión que generan cualquier cosa que combusca. Bien. Los parámetros que vimos al principio, los parámetros y las variables críticas. Con los valores que tenemos aquí, allá decíamos 7, pero bueno. Ajá. Con esos valores de 6% y 7% molar que tenemos de CO2, si tenemos estos rangos, hablemos de la corrosión severa, para mayor de 45 PSI-A, absoluto, ¿verdad? De presión parcial, en esos casos tenemos entre 121 y 137. Podemos decir que el contenido, la corrosión, es causada, entre otras cosas, hasta ahora podemos asegurar que es causada por la presencia de CO2. ¿Sí? El H2S, teníamos este parámetro que era, si era superior a 0,05 la presión parcial, pero en este caso, con esos valores que teníamos de 6, 8 y 10 partes por millón, no llegamos a los 0,02 PSI de presión parcial. ¿Qué podemos decir? Que la corrosión no es causada con el H2S. Como todo trabajo es dinero, nos podemos ahorrar el endulzamiento por H2S. Podemos convivir con ese H2S. Pero no podemos convivir con ese H2S en fugas, porque el H2S es venenoso en cualquier concentración. Entonces, si tenemos fugas en una estación de flujo, que es un área pequeña que tiene, no es fácil escapar de allí, porque solamente es una plataforma, 2 plataformas y una lancha y la velocidad de la lancha. Tenemos una fuga ahí, podemos meternos en problemas con las personas que están allí. Pues, ya, si este es determinante y este no, esto era obvio que iba a dar preferente al CO2, ¿verdad? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, ya determinamos que la causa raíz es la presencia de CO2. Más adelante, me parece importante ponerlo aquí para poder ahora pensar en deshidratación. Los estudios determinan que la corrosión es preferente al CO2, pero el contenido de CO2 es inocuo si se retira el agua. ¿Por qué? Porque tenemos el pH que está entre 4 y 8. Aunque tengamos alto CO2, tenemos bajo el pH de la red. El detonante de la corrosión es la mezcla CO2-agua. Si retiramos el agua, que es más económico, más neutro, mucho más fácil de disponer de el elemento con el que retiremos el agua que el elemento con el que retiremos el CO2. Aunque el CO2 tampoco es muy contaminante para la capa de ozono, pero no en los niveles del H2S. Hablemos entonces de retirar el agua. ¿Cuál es el contenido máximo que debe tener el agua, el gas, contenido de agua? El que nos compete aquí es el que no permita condensación, no la queremos libre, ¿verdad? No queremos el agua libre en la red por todas las fallas que nos causa, por todos los obstáculos que nos causa y porque nos causa corrosión en presencia de CO2. Entonces queremos